El argumento presenta a un equipo de héroes que planean una estrategia para enfrentarse al rey demonio en su castillo. Almería, la heroína principal, junto con una bruja, un sacerdote y un caballero sagrado forman el equipo de aventureros. Entre ellos también había un sicario encargado de atacar al rey demonio con su habilidad llamada Sombra Delgada. Almería, el héroe, sugirió que utilizaran la habilidad de Roland para enfrentarse al rey demonio. Sin embargo, los miembros del equipo preguntaron por qué Almería, como héroe, no mataba al rey demonio de inmediato. Almería explicó que este plan tenía el mayor porcentaje de éxito, aunque se sintió honrada pero también indecisa. Aunque este plan parecía muy eficaz en teoría, Almería se dio cuenta de que el viaje hasta el rey demonio sería muy agotador y agotaría sus fuerzas físicas y mágicas. Todos se sentían extremadamente agotados, un estado de ánimo abatido invadía al equipo de aventureros, y la fatiga era casi tangible en el campo. Almería sintió la necesidad de recalcar que cada miembro del equipo era un amigo que había recorrido un largo camino juntos. Estaba desesperada por completar esta aventura sin perder a un solo miembro de su equipo. Tras la sensación de tensión y preocupación que invadió al equipo, el ambiente habitualmente bullicioso del descanso se volvió silencioso. No hubo conversaciones, ya que cada miembro del equipo parecía tener un profundo conocimiento de la situación en la que se encontraban. Uno de los miembros del equipo, que era un sicario, decidió abandonar el lugar donde estaban reunidos para ir al baño. Roland invitó a uno de los otros miembros del equipo a acompañarle, pero la reacción del miembro demostró lo tensa que era la situación. No obstante, Roland abandonó la sala con la verdadera intención de no volver. Roland estaba decidido a completar este viaje sin perder a ningún miembro de su equipo. Cuando Roland llegó a lo alto del castillo del rey demonio, el ambiente era extrañamente tranquilo. Al final de un largo pasillo, había una gran puerta que parecía majestuosa pero repugnante. Roland estaba seguro de que ese era el lugar. Sin dudarlo, Roland salió por la ventana del pasillo y se dirigió a la terraza del piso superior. La estructura del castillo hacía que la puerta de la habitación fuera la única entrada real. En ese momento, el asesino comprendió que entrar por ese lugar anunciaría claramente su presencia al rey demonio. No obstante, Roland se dio cuenta de que sus colegas no pensaban entrar desde otro lugar. Sin embargo, tras examinar la descripción interna del castillo que Roland obtuvo, éste encontró un camino alternativo que podía seguirse. Roland utilizó una cuerda para cruzar la torre y se movió silenciosamente de sombra en sombra, abriéndose camino hacia el rey demonio. Roland se dio cuenta de que luchar abierta y directamente desde el frente sería muy valiente o muy insensato. Era una forma fácil de morir. Con la cuerda en la mano, Roland zigzagueó entre las grietas y terrazas de la torre, llegando finalmente a la ventana de la sala de audiencias. Con las manos apoyadas en el cristal de la ventana, Roland respiró hondo y exhaló lentamente. Roland se concentró en reunir magia en su dedo índice y pintó un círculo en el cristal de la ventana. Con este poco de magia, tanto la barrera del cielo como el cristal fueron penetrados. Con confianza, como si abriera una puerta con una llave, Roland saltó a la habitación justo detrás de la silla del rey. El rey demonio notó al instante la presencia de un visitante interesante. El asesino se dio cuenta de que su visita podría haber sido detectada desde el principio. Roland se sentó despreocupadamente mientras liberaba su magia de disfraz. En ese momento, el asesino conoció al rey demonio, que resultó ser una reina. El rey demonio vestía una lujosa túnica de color vino que parecía arder con llamas reales. Sus ojos miraban al sicario a través de sus largas pestañas. La rey demonio tenía el pelo rojo brillante que se movía como las llamas, y sus ojos eran rojo sangre. La rey demonio era una impresionante figura de demoníaca. No había palabras para describir su aspecto. Cuando el asesino se movió, el rey demonio empezó a lanzar un hechizo de rayo negro que fluía libremente. Era la primera vez que Roland veía este tipo de magia, pero pudo esquivarlo con facilidad, ya que la demoníaca lanzó el hechizo en el lugar equivocado. A pesar del éxito de la evasión, parecía que el demonio se daba cuenta de que algo iba mal. El poder del hechizo era extraordinario.
Atravesó fácilmente el límite mágico y destrozó la pared con un rugido atronador. Si el hechizo le alcanzaba directamente, no quedaría ni rastro de él. A continuación, el rey demonio lanzó un segundo hechizo hacia un lugar completamente opuesto. Sin embargo, el asesino consiguió esquivarlo de nuevo. Roland utilizó su habilidad, Sombra Delgada, de forma rápida y continua. Roland era capaz de pasar de sombra en sombra a la velocidad del rayo, haciéndose desaparecer ante los ojos del rey demonio y reaparecer rápidamente. Aquí, el asesino explicó que utilizando sus habilidades con rapidez, Roland podía causar confusión a sus oponentes. Cuanto más intentaba el rey demonio atraparlo en su campo de visión, más confuso se volvía. De hecho, el sicario no se había movido en primer lugar. Este fenómeno era una reacción natural de la mayoría de los seres vivos cuando empezaban a estar realmente confusos. El rey demonio empezó a sentirse frustrado por la ingenuidad del asesino. Aunque el poder mágico, la tecnología mágica, el instinto mágico y el poder de lucha del rey demonio eran poderosos, había una debilidad importante. El sicario preguntó cuándo había sido la última vez que el rey demonio había luchado en combate real. El rey demonio rara vez luchaba en persona, por lo que esta debilidad se convertía en fatal cuando se enfrentaba a un enemigo que se afanaba en observar y sentir la presencia del oponente. Sin embargo, la habilidad del asesino, Sombra Delgada, no era la de un héroe. Las habilidades fuera de clase no suelen ser muy utilizadas por los demás. Como resultado, las habilidades fuera de clase son desconocidas para muchos. Con un poco de juego y originalidad, las habilidades fuera de clase pueden ser las habilidades más fuertes que nadie puede replicar. El asesino utilizó con éxito su habilidad para confundir al rey demonio. Roland desapareció al activar su habilidad, causando confusión al rey demonio. En el momento final del combate, el sicario, tras desactivar su habilidad, clava una daga entre las cejas del demonio. Aunque la daga costaba 17.000 fósforos, para el asesino, el arma era solo una herramienta. Para él mismo era la mayor y mejor arma que existía. Como asesino, ese era su principio. Tras derrotar al rey demonio, el sicario ofreció al demonio la oportunidad de admitir su derrota. El rey demonio prometió reducir el tamaño del ejército demoníaco y disolverlo por completo. Sin embargo, Roland rechazó la idea de que la existencia del rey demonio como símbolo siguiera siendo una amenaza para la humanidad. Para él, proteger al valiente equipo y completar la misión de matar al rey demonio era su deber. Roland no podía ignorar su deber. Cuando el sicario preguntó si el rey demonio tenía unas últimas palabras, el demonio que se había rendido levantó el rostro. Su expresión parecía aliviada, casi como si el rey demonio estuviera llorando porque por fin se había quitado la carga que llevaba encima. El sicario se dio cuenta de que el rey demonio se había estado preparando para este momento. Con eso, Roland mató al rey demonio, completando su misión. Tras llevar a cabo su tarea, el sicario abandonó el castillo del rey demonio solo por la puerta principal. Roland había completado la misión de proteger a su equipo y acabar con el poder del rey demonio. Tras acabar con la vida del rey demonio, el asesino regresó a los aposentos privados del rey Randolph para dar un informe. El rey Randolph elogió el éxito del asesino como asesino legendario. El rey Randolph era un hombre de mediana edad, de más de 40 años, que no era ni demasiado estricto ni demasiado modesto, sino que se le podía llamar un buen hombre de mediana edad. El rey Randolph estaba sorprendido por el hecho de que el rey demonio conocido como el más fuerte y aterrador de la historia había sido derrotado. Roland reconoció que el informe que había recibido podía parecer simple, pero sin la ayuda de Almería, ni siquiera habrían llegado al castillo de los demonios. Aunque las habilidades del asesino habrían sido ventajosas en una lucha uno contra uno, la situación era uno contra muchos. Almería, la heroína, junto con la maga Rina, desempeñaron un papel crucial en su victoria. El sicario se dio cuenta de que su fuerza no era suficiente para hacer frente a la situación. El sacerdote Serafín tenía un intelecto agudo y el caballero sagrado Erwi había protegido a todos al tiempo que dirigía con sentido de la justicia.
Formaban un equipo sólido capaz de potenciar al máximo los puntos fuertes de cada uno. El rey Randolph reconoció la humildad del asesino. El rey Randolph también recibió informes individuales de Almería y del resto del equipo. Aunque el equipo Hero tuvo sus dificultades, tras reunirse con Roland, la capacidad de combate y el trabajo en equipo mejoraron notablemente. La asesina rechazó los elogios excesivos por su contribución en la derrota del Rey Demonio. Aunque el rey Randolph le reconoció el mérito de su papel, Roland seguía insistiendo en que el éxito era el resultado del trabajo en equipo mutuo. No obstante, el rey Randolph afirmó que todo el logro se debió a su petición de que fueran los héroes quienes derrotaran al Rey Demonio. La petición del rey Randolph era en realidad ayudar al equipo de héroes a derrotar al Rey Demonio, pero en el proceso, el rey Randolph también quería que los héroes fueran los que terminaran la batalla contra el Rey Demonio. El asesino sentía que la luz del mundo que surgió tras el éxito era demasiado brillante para alguien como él, más inclinado a permanecer en las sombras. El rey Randolph mencionó a Almería, Erwi, Rina y Serafín, reconociendo sus contribuciones, pero también afirmando que su petición a la cazadora era que fueran los héroes los que derrotaran al Rey Demonio. Aunque el asesino estuvo de acuerdo en que Almería era un héroe digno de honor, Roland y el rey Randolph coincidieron en que la actuación de Almería también era digna de aprecio. El asesino, Roland, reflexionó sobre la petición del rey Randolph, que podría estar relacionada con su preocupación personal por su hija, Almería. Aunque en un principio Roland creía que su deber era proteger a Almería y a los demás matando al Rey Demonio, Roland pensó que existía la posibilidad de que el rey Randolph estuviera simplemente preocupado por la seguridad de su hija. El rey Randolph, consciente de que los verdaderos héroes no deben irse con las manos vacías después de luchar contra el Rey Demonio, intentó satisfacer los deseos de Roland ofreciéndole todo lo que quisiera. El rey Randolph incluso le ofreció mujeres hermosas, cualquier cantidad de dinero o una casa si lo deseaba. Sin embargo, Roland no tenía muchos recuerdos de su infancia. Roland solo recordaba que fue criado por un maestro y que le enseñaron habilidades de asesino. Incluso su verdadero nombre era desconocido. En cuanto a lo que quería, Roland no tenía ni idea. Aunque Roland sabía matar, se sentía confuso a la hora de nombrar su deseo. Cuando el rey Randolph mencionó lo de regalar mujeres hermosas, enseguida recalcó que no tenía nada que ver con la almeriense de 16 años. En la conversación con el rey Randolph, Roland dejó claro que no estaba interesado en casarse con la almeriense de 16 años. El rey Randolph, aunque inicialmente consternado, se sintió aliviado y feliz con la respuesta, dado que su hija era aún muy joven para ser considerada para el matrimonio. Sin embargo, Roland afirma que, a pesar de no querer a Almería, al rey Randolph le molestó su declaración. Al rey Randolph pareció molestarle su comentario de que Almería no era necesaria en su vida. Sin embargo, cuando se mencionó su nombre, Roland recordó el deseo de Almería de vivir una vida normal. Almería había expresado en una ocasión su deseo de vivir una vida normal, pero el significado de normal en sí no les quedaba claro. Roland también se da cuenta de que la vida que lleva como asesino a sueldo no es normal. Roland expresó su deseo de vivir como una persona normal, llevando una vida sencilla sin ser un asesino. Roland expresó su deseo de vivir sin violencia, llevar una vida pacífica y no participar en peleas ni asesinatos. Roland describió su deseo de vivir una vida normal realizando un trabajo que no implicara matar, sin necesidad de engañar a nadie y viviendo una vida tranquila sin preocuparse por la traición. El rey Randolph, respondiendo inicialmente en broma, dijo que hacer niños era una de sus mejores ocupaciones. Aunque el rey Randolph se rió de la idea de Roland de vivir sin problemas, más tarde se dio cuenta de la seriedad de Roland y se ofreció a ayudarle a conseguir la vida que deseaba. A cambio de completar la misión, Roland recibió unos 1,000,000,000 de rin como gasto directo para vivir, como parte de la recompensa por cumplir su deseo. Aunque el rey Randolph parecía un poco preocupado por si la cantidad no era suficiente, Roland afirmó que era suficiente para él y dio las gracias al rey Randolph. Sin embargo, en medio de la conversación, se oyó un arañazo en la puerta, seguido de la entrada de un gato negro por la puerta ligeramente abierta.
La aparición de este gato negro pudo haber señalado la aparición de un nuevo elemento en la vida de Roland o haber proporcionado cierto simbolismo en relación con los cambios que se avecinaban. Al principio, Roland piensa que se trata de un gato callejero, pero se da cuenta de que lleva un collar. El gato se acerca a Roland, que le toca la cabeza y le acaricia la barbilla. Entonces, el gato se transforma en una mujer llamada Layla Diakepu, después de que Roland utilizara la habilidad mágica del collar que llevaba. Layla, pelirroja, se burla de Roland por su deseo de llevar una vida normal tras derrotar al rey demonio. Se revela que Roland utilizó un collar mágico para transformar a Layla Diakepu, que solía ser el rey demonio, en un gato negro. El collar tiene la capacidad de cambiar de apariencia y también de reducir el poder del usuario si aumenta el uso de la magia. Roland utilizó el collar para cambiar la apariencia del rey demonio, que en realidad no estaba muerto, y dejó un cadáver falso creado por Layla, haciendo que pareciera que el rey demonio había muerto. Roland abandonó el palacio del rey demonio creyendo que el falso cadáver engañaría incluso a los oficiales del ejército demoníaco. Aunque Layla estaba agradecida de que Roland le hubiera quitado el collar que la hacía parecer el rey demonio, Layla sentía que su vida actual como gata se debía a que el collar era inútil para Roland. Roland dijo que, aunque el collar podría venderse por un precio muy alto, Roland decidió no hacerlo por miedo a que se hiciera un mal uso de él. Layla expresó su gratitud a Roland por quitarle el collar que la hacía parecer el rey demonio. Layla expresó su gratitud y mostró su aprecio a Roland. Roland también empieza a sentir una cercanía emocional con Layla, como demuestra el cariño que Roland siente cuando Layla le abraza el brazo. Roland anuncia su decisión de dejar de ser un asesino a sueldo y empezar una nueva vida con Layla. Viajan a una ciudad llamada Lahti en busca de una vida corriente o normal, aunque a Layla no le entusiasma la idea. Se alojan en un hotel barato, ya que no tienen residencia permanente. Roland pregunta a Layla qué significa una vida normal para los humanos, pero Layla, desnuda en la cama y abrazada a Roland, afirma que comer arroz y tener sexo todos los días, aunque no está mal, no es la imagen de una verdadera vida normal, ni siquiera para un rey demonio como él. Al oír que llaman a la puerta, Roland convierte inmediatamente a Layla de nuevo en gato para ocultar su identidad. El posadero ha venido a cobrar el alquiler. Aunque el nombre, Argan, le recordaba el difícil pasado, Roland pronto se dio cuenta de que era un nombre temporal que tenía que usar en el presente. Después de pagar el alquiler, Roland buscó un trabajo para asegurar su estabilidad económica. Roland se dio cuenta de la importancia de tener un trabajo que le reportara ingresos legítimos, ya que gastar dinero sin consideración le haría quedarse sin dinero en poco tiempo. Roland mencionó que el rey Randolph estaba dispuesto a proporcionarle ayuda económica, pero Roland quería vivir de una forma más normal. Cuando le aconsejaron que se convirtiera en aventurero, Roland se mostró indeciso, ya que pensaba que no era lo bastante fuerte físicamente para emprender esa profesión. Sin embargo, Roland se dio cuenta de que ser aventurero era una forma prometedora de obtener ingresos. A pesar de que le aconsejaron que se hiciera aventurero, Roland se dio cuenta de que el estilo de vida aventurero no era normal y no le convenía. Su delgadez hizo pensar al hijo del posadero que Roland no era apto para un trabajo que requiriera fuerza física. Sin embargo, el posadero oyó hablar de un trabajo en el gremio de aventureros que podría ser adecuado para él. A pesar de no tener ningún deseo de convertirse en aventurero, Roland se dio cuenta de que su experiencia con Almería y los demás podría ser útil. Sus conocimientos de combate le permitirían aconsejar a los novatos. Roland fue al gremio de aventureros a mirar ofertas de trabajo. Con su conocimiento de la ciudad en la que vivía, Roland no tuvo problemas para encontrar el camino hasta el gremio. Cuando llegó al gremio, Roland le dijo a la recepcionista que había venido a ver las ofertas de trabajo y llamó la atención del jefe de la sucursal. Tras llegar al gremio de aventureros, Roland fue llamado para una entrevista por la jefa de la sucursal, Iris Negan. En un intento por llevar una vida normal, Roland tuvo dificultades en esta entrevista. Iris era vista como una mujer severa y tajante con sus opiniones. Durante la entrevista, Roland da información básica sobre sí mismo. Se llama Roland Argan y tiene unos 25 años.
Roland no sabía su edad exacta porque no recordaba el pasado, así que decidió establecer esa edad. Iris le hizo algunas preguntas y Roland intentó responder lo mejor que pudo. Cuando le preguntaron si alguna vez había sido aventurero, Roland dijo que no, ya que no quería contar la verdad sobre sus habilidades a alguien a quien conocía por primera vez. Roland tuvo dificultades cuando fue entrevistado por Iris en el gremio de aventureros. Roland no podía revelar sus habilidades porque quería llevar una vida normal sin que sospecharan de él ni le vieran como alguien especial. Iris insistió en que lo importante era la capacidad de Roland para hacer el trabajo que exigía el gremio. Esto le daba esperanzas, pero Roland seguía encontrando dificultades. Si Roland contaba sus logros, lo más probable era que no le creyeran. Aunque Roland tenía conocimientos y experiencia en aventuras, enfrentándose a monstruos y exterminando demonios, Iris no le creería. Iris describió las habilidades necesarias para trabajar en el gremio, entre ellas el dominio de las artes marciales, el conocimiento de la magia, los objetos y la comprensión de los animales, las plantas y los monstruos. Roland intentó encontrar la manera de responder con sinceridad, pero sin dar la impresión de que Roland era alguien extraordinario. Mientras jugaba con un guijarro, Roland lo lanza, accidentalmente, y golpea el cristal de la ventana. Esto llamó la atención de Iris, que entonces habló de sus obligaciones como encargada de la recepción en el gremio de aventureros. Iris explicó que a menudo trataba con aventureros, que a veces podían ser maleducados. Roland compartió que, aunque no estaba seguro de sus habilidades, pensaba que era suficiente con tener una habilidad que destacara en el trabajo. Sin embargo, Roland cree que puede dominar ciertas habilidades necesarias para el trabajo, como tener un cuerpo flexible y poder cambiarse de ropa rápidamente. Cuando Roland le enseña un trozo de tela negra, resulta ser ropa interior de mujer. Su comentario ignorante lleva a Iris a creer que Roland le ha robado la ropa interior. Esta interacción puede mostrar cómo Roland la utiliza como truco para distraer y romper la rigidez de la situación durante la entrevista. Roland, que se siente orgulloso de haber utilizado con éxito sus habilidades para robarle algo a Iris. Roland no niega sus acciones, admitiendo explícitamente que lo hizo. Sin embargo, cabe señalar que Roland no cometió el robo en su casa. Cuando Iris se da cuenta de que le faltan las bragas, se queda estupefacta y no puede creer que eso haya ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Esto la hizo sentirse avergonzada y enfadada, ya que se sintió subestimada por Roland. Roland utiliza su habilidad, Sin Shadow, que le permite realizar acciones sin ser detectado. Roland explicó que, en un momento dado, Iris se distrajo con un sonido, por lo que Roland aprovechó para utilizar su habilidad y le quitó las bragas sin que ella se diera cuenta. Roland observó que anteriormente Roland había tenido orgullo profesional y conciencia al usar sus habilidades, y se sintió en cierto modo obligado a usar sus habilidades en una situación así. Roland también observó que anteriormente Iris había subestimado sus habilidades. Iris sintió vergüenza y rabia por lo ocurrido, lo que le hizo sentirse humillada. Roland volvió a utilizar su habilidad o destreza, lo que hizo que Iris se sintiera avergonzada y molesta, lo que permitió a Roland realizar la misma acción 2 o 3 veces más. A pesar de la situación que hizo que Iris se sintiera molesta, Iris finalmente reconoció la superioridad de la habilidad de Roland. El jefe le ofreció un trabajo a Roland y le pidió que se uniera a ellos, incluso con la ligera amenaza de que Iris no dejaría que Roland trabajara en otro lugar. Roland aceptó la oferta y accedió a incorporarse al día siguiente como nuevo empleado del gremio. Roland volvió a su rutina diaria, interactuando con una gata llamada Layla que ya estaba familiarizada con el cuerpo felino y parecía ser capaz de hablar. Roland parecía sentir que su trabajo era ahora normal, y Roland llevaba gafas especiales, ya que la mayoría del personal llevaba gafas. Roland reflexiona sobre su nuevo trabajo y se da cuenta de que, aunque el sueldo es bajo, a Roland ha empezado a gustarle su trabajo y siente que esto aumenta el nivel de normalidad en su vida. Roland expresa su preocupación por su verdadera identidad, ya que Layla es un rey demonio disfrazado de demoníaca. Roland siente que su anormalidad podría quedar al descubierto. Roland abandona la posada y se dirige al gremio de aventureros. Allí,
Roland conoció a la recepcionista, Millia M. Seguffin, que parecía ser su mentora laboral. Millia observó que Roland tenía un aspecto inusual o extraño. Roland piensa que la entrevista que está teniendo Roland es normal, pero Millia señala que Roland es percibido como inusual o único. Hay un pequeño malentendido en la percepción de lo que se considera normal. Roland contó con la tutoría de Millia, que actuó como senior en esta situación. Ambos observaron que nadie había sido contratado directamente por el jefe de la sucursal antes y se interesaron por la persona que había sido contratada directamente por la actual jefa Iris. Cuando Roland llegó a la oficina, se dieron cuenta de que estaba bastante concurrida. Había una recepcionista atendiendo a los aventureros detrás de un escritorio y personal ocupado con el papeleo detrás de ella. También había una sala separada para comprobar los objetos que traían los aventureros. Todo esto formaba parte del trabajo normal allí. Roland se dio cuenta de que había otras formas de ganar dinero en este mundo, aparte de combatir o matar gente. Millia le explicó a Roland qué eran los aventureros. Eran personas que tenían un registro de aventurero y emprendían búsquedas o misiones para obtener materiales raros del interior de las mazmorras o buscar tesoros a cambio de dinero. Cuando Morley mostró una actitud agresiva hacia Roland, este pudo esquivar y hacer que Morley perdiera el equilibrio y cayera. Roland recalcó entonces que, como aventurero de rango C, Morley debería haber sido más fuerte, pero la fuerza física no siempre garantiza el éxito en el trabajo. Un Morley con la cara roja se marchó emocionado, mientras Millia se sentía aliviada de que Roland hubiera evitado el error en la inspección. Roland subraya que estos errores en el trabajo pueden ser peligrosos y fatales. Cuando Roland afirma que el fracaso en el trabajo significa la muerte, Millia parece sorprendida, pero Roland explica que se trata de un asunto serio en el trabajo como aventurero. Millia, en tono de broma, afirma que Roland parece divertido en su reacción y declaración. Morley regresa y muestra a Roland el rincón donde puede instalar su escritorio, indicando que a Roland se le asignará un lugar allí. Coloca a Roland en una silla junto a la ventana, que está abarrotada de documentos y libros. Hay una conversación entre Morley y Millia, en la que Morley expresa su desaprobación hacia Roland, afirmando que Roland es un novato y que probablemente será despedido por el jefe de la sucursal en algún momento en el futuro. Esto demuestra que Morley tiene una actitud escéptica y despectiva hacia Roland. Millia, sin embargo, se ofrece a ayudar a Roland a limpiar su escritorio. Sin embargo, Morley se opone, diciendo que no hay necesidad de ofrecer ayuda a alguien como Roland. Cuando Millia se marcha para ayudar a Morley, Roland considera que limpiar el escritorio es normal. Sin embargo, Layla, conocida como el Rey Demonio, aparece y se burla de Roland por su trabajo. Layla se burla de Roland por ser un legendario asesino que ahora trabaja por un salario relativamente bajo. Layla se burla de Roland por su decisión de trabajar en un puesto con un salario mucho más bajo de lo esperado para alguien con su trayectoria. Roland y Layla hablan mientras Roland limpia su escritorio. Hablan de que Roland ya no es un asesino y de que no tiene intención de comparar su antiguo trabajo con el actual. Esto demuestra que ambos intentan alejarse de sus pasados asociados a sus anteriores profesiones. Layla comenta el cambio de actitud de Roland, que ahora se centra más en ser normal, y le molesta. Esto ilustra que Roland está intentando vivir una vida más corriente y liberarse de las sombras del oscuro pasado. Frente al tablón de anuncios de la misión, hay una conversación entre los aventureros sobre el héroe que derrotó al Rey Demonio. La conversación de los aventureros indicaba que, a pesar del éxito de los héroes al derrotar al Rey Demonio, aún se estaba considerando la posibilidad de cambiar al negocio del comercio, ya que el número de misiones de conquista probablemente disminuiría. También hablaron del relativamente bajo nivel de peligro percibido en la ciudad, ya que estaba lejos del frente de batalla. A continuación, Layla le pregunta a Roland si realmente le parece bien que haya sido el héroe quien le haya derrotado. Roland confiesa que a Roland no le interesan la fama ni los logros, lo que indica que a Roland no le importa el hecho de que fuera el héroe quien le derrotara. Roland expresa que si Roland dejara atrás su nombre, sería considerado un fracaso para un asesino. Layla, en tono sorprendido,
Pregunta si ese es el estilo de primera clase mostrado por Roland. Roland afirma entonces que Roland ha renunciado a su posición de asesino legendario, y Layla comenta que es un desperdicio. Cuando Roland termina de limpiar su escritorio, Millia entra y elogia la rapidez con la que Roland limpia. Roland comenta que su rapidez se debe a que está intentando llevar una vida normal. Millia invita a Roland a comer juntos, pero Morley sale por la puerta de atrás. Roland declina la oferta de Millia de compartir un bento y dice que Roland buscará comida afuera. Cuando Roland está a punto de ir a su restaurante favorito, 3 aventureros, 2 hombres y una mujer, le abordan. Afirman que tienen asuntos importantes con Roland y le acusan de ser el quien busca errores en sus anteriores trabajos. Roland se da cuenta de que son amigos de los aventureros que trajeron antes a Emojisou, y de que existe una posible conexión entre ellos, Morley y el anterior incidente de la inspección de la planta. Roland se enfrenta a 3 aventureros furiosos que creen haber fracasado en su misión y culpan a Roland. Exigieron responsabilidades a Roland por su fracaso en la misión. Mientras Roland intentaba explicar que solo había ido a comer y que volvería al trabajo después, los aventureros se enfadaron cada vez más y empezaron a atacar físicamente a Roland. Amenazaron a Roland e intentaron obligarle a asumir la responsabilidad del fracaso de su misión. Sin embargo, Roland decidió no responder a los ataques con violencia. Roland se dio cuenta de que si contraatacaba, se extenderían los rumores de que el personal del gremio era violento y posiblemente la situación en el gremio se complicaría aún más. Cuando uno de los aventureros intentó atacar con un puñetazo, Roland optó por encajar el golpe inclinando ligeramente la cabeza. En el momento en que el puñetazo aterrizó, se oyó un extraño sonido procedente de los huesos del dorso de la mano del aventurero, lo que indicaba que el puñetazo le había causado un daño importante en los huesos de la mano. El aventurero sintió un dolor inmenso y empezó a llorar mientras se agarraba a la mano herida. Roland se sintió obligado a manejar la situación rápidamente sin recurrir a la violencia. Cuando otro aventurero se lanzó a atacarle, Roland sintió la necesidad de poner fin a la pelea de forma no lesiva. Roland se dio cuenta de que usar la fuerza no era la solución, pero también quería resolver la situación sin causar un revuelo mayor. Roland utilizó su habilidad, llamada anemia, para dejar inconscientes a los 2 aventureros sin dañarlos físicamente. Roland no tardó en darse cuenta de que utilizar esta habilidad era la mejor forma de manejar la situación sin llamar la atención de los demás a su alrededor. Sin embargo, una aventurera seguía desconfiando de Roland. La aventurera no creía que Roland fuera un simple bastón debido a sus extraordinarias habilidades de movimiento. Roland se enfrentó a una situación complicada cuando llevó a la aventurera a un callejón estrecho. Roland intentó asegurarse de que la aventurera no revelara a nadie lo que acababa de ocurrir. Roland apretó a la aventurera contra la pared y le pidió que mantuviera el incidente en secreto. La aventurera parecía confusa y sonrojada por el incidente. La aventurera accedió a guardar el secreto a petición de Roland, pero parecía algo aturdida y asustada. Tras la pausa para comer, Roland completó las tareas que le había asignado Millia. Roland se dio cuenta de que los que no tuvieran experiencia empezarían como recepcionistas. Roland también se dio cuenta de que las cualificaciones y los puestos de trabajo dentro del gremio cambiarían a medida que obtuviera cualificaciones de la Asociación de Aventureros. A continuación, Millia indicó a Roland que estudiara el grueso manual. Aunque Roland había memorizado el contenido de antemano, no se opuso a las instrucciones de Millia, que ahora era su superior. A continuación, Roland se sentó para observar a Millia trabajando en el mostrador de recepción. Delante del mostrador de recepción se sentó un aventurero con bigote que aparentaba unos 30 años. Millia saludó hábilmente al aventurero, preguntándole si buscaba la misión del día. Millia demostró su pericia siguiendo los procedimientos del manual y pidiendo la identificación del aventurero. Roland, que aún estaba aprendiendo, observó el proceso. El aventurero entregó sus documentos con familiaridad. Roland observó que era la primera vez que veía la identificación de un aventurero. La identificación contenía información sobre el rango del aventurero, su nombre, el número de misiones recibidas y cuántas había completado.
El aventurero parecía un poco preocupado o sorprendido por algo que pudiera ocurrir. El aventurero solicitó una quest de nivel D que pudiera ser completada ese mismo día. Milia explica a Roland que ofrecen misiones adecuadas a los aventureros y selecciona una que sea adecuada. Milia aprueba la misión y comprueba la identidad del aventurero una vez más antes de dársela. Roland notó algo extraño al mirar la identificación del aventurero que le fue entregada a Milia. Roland pidió mirar más de cerca la identificación, y al examinarla, Roland encontró un pequeño rastro de una débil huella mágica en la punta. Sin embargo, según el manual que Roland había leído, el carné de aventurero debía estar hecho de un material antimágico para evitar la falsificación de logros y rangos. Por lo tanto, la presencia de rastros mágicos en la identificación le hizo sospechar de su autenticidad. Al principio, Milia no vio los rastros mágicos, pero después de que Roland se los explicara, finalmente también los vio. Roland explicó que sospechaba porque el aventurero parecía inquieto y tenso, y luego se relajaba alternativamente, lo que le pareció un comportamiento sospechoso. Milia parece no entender del todo la situación y pregunta por qué alguien falsificaría la identificación de un aventurero. Roland señala que hay requisitos para convertirse en aventurero, uno de los cuales es no tener antecedentes penales. Esto explicaba que todo el que quisiera convertirse en aventurero tenía que pasar un examen, pero había excepciones. Roland se dio cuenta de que, al igual que las huellas dactilares, las ondas mágicas de cada persona eran diferentes. Esto le hizo sospechar de la autenticidad de la identificación de aventurero que le había dado la persona. Roland se dio cuenta de que, según el manual, el carné de aventurero debía estar hecho de material antimágico para evitar la falsificación de logros y rangos. Sin embargo, cuando Roland observó el descubrimiento de los rastros mágicos, el hombre empezó a protestar en voz alta. Roland rechazó la afirmación de que su DNI era falso, afirmando que la huella mágica no era más que suciedad de una aventura anterior. Sin embargo, Roland estaba convencido de que el rastro mágico no habría aparecido si el DNI fuera auténtico. Milia, confusa y conmocionada, no sabía cómo responder a la situación. Cuando Morley, un colega veterano, intentó hacer la sugerencia de disculparse, Milia siguió su ejemplo, aunque el propio Morley parecía reacio a involucrarse. Sin embargo, las disculpas de Milia no calmaron la ira del hombre. Roland estaba cada vez más enfadado y decepcionado, lo que llevó a Milia al borde de las lágrimas. Sin saber qué hacer después de que su disculpa fuera rechazada, Milia se dirigió a Morley en busca de ayuda, pero Morley parecía reacio a involucrarse. Las cosas se estaban poniendo tensas y ansiosas dentro del gremio debido a este incidente. Roland intentó confirmar si el carné de aventurero que le había proporcionado el hombre era falso o real quemándolo con el fuego que había creado. Sin embargo, el hombre afirmó que su carné era auténtico y que incluso tenía, Barge, un hechizo de defensa de alto nivel. Roland sabía que si el DNI era auténtico y estaba hecho de material antimágico, no debería poder estar protegido por el poderoso hechizo de defensa, Barge. Para demostrar sus sospechas, Roland aumentó la potencia del fuego que utilizó para quemar el DNI. Y tal y como Roland esperaba, el DNI ardió con llamas aún más potentes. El hombre reaccionó sorprendido y molesto por la destrucción de su DNI. Roland le informó de que comerciar con carnés de aventurero era ilegal. Por lo tanto, Roland desactivó todos los artículos comprados y vendidos por el hombre con el DNI, asegurándose de que sus acciones no se repitieran. Después de que el fuego mágico de Roland quemara el carné falso que llevaba el hombre, este se quedó sorprendido y confuso, alegando que su carné debería haber estado protegido por un hechizo de defensa de alto nivel. Roland explicó que, aunque Roland solía ser un asesino, Roland también podía utilizar la magia, y en determinadas situaciones, Roland elegiría el mejor método necesario. Milia afirmó que debían ponerse en contacto con los caballeros. El hombre, al darse cuenta del peligro de ser capturado, intentó escapar. Roland actuó rápidamente y detuvo al hombre, demostrando su valentía. La rápida reacción y las acciones de Roland al detener al hombre que intentó escapar recibieron los elogios de los miembros del gremio. A continuación,
Roland entregó al hombre a los caballeros que llegaron al lugar para su posterior interrogatorio. Milia estaba muy agradecida a Roland por haberla ayudado a salvarse de la tensa situación. Roland respondió modestamente que lo importante era que nadie había resultado herido en el incidente. Esto le valió a Roland el respeto y los elogios de sus compañeros de gremio. Después del incidente con el hombre que llevaba un carné falso, la situación en el gremio parecía tranquila y no se produjeron incidentes. Roland lo estaba haciendo bien y parecía estar causando una buena impresión a sus compañeros Morley y Milia. En la oficina se escucha una conversación entre Morley y Milia sobre los planes de Milia para su día libre. Morley le propuso cenar juntos en un buen restaurante, pero Milia declinó la oferta alegando que ya tenía otros planes. Mientras tanto, Roland se dedicaba a sus tareas en el gremio, incluida la recopilación de documentos en su mesa. Milia se acercó a la mesa de Roland y le preguntó por su residencia. Milia se sorprendió al saber que Roland solo se alojaba en una posada, ya que la mayoría de la gente suele buscar una casa cerca de su lugar de trabajo por comodidad. Milia le dice a Roland que solo con pagar la posada, su sueldo casi desaparece, y Milia le pregunta si Roland suele saltarse las comidas. Milia aconseja a Roland que coma lo suficiente para tener fuerzas para el trabajo. Roland y Layla hablan de su deseo de encontrar una casa en la ciudad. Roland se da cuenta de que tener una casa le hará parecer más normal a los ojos de los demás. Sin embargo, Layla señala que la gente normal no expresaría esos pensamientos de la misma manera. Milia, que antes había rechazado la oferta de Morley de cenar juntos, acepta ayudar a Roland a encontrar una casa en la ciudad. Roland, a pesar de saber que Milia en realidad ya tiene otros planes, sigue esperando encontrar una casa con ella. Layla le explica a Roland que cuando alguien afirma que ya tiene planes, a menudo se utiliza como una forma indirecta de declinar una invitación o sugerencia sin hacerlo demasiado obvio. Roland le revela que las cosas entre mujeres parecen complicadas, para su asombro. Al día siguiente, Roland y Layla se reúnen con Milia en el gremio de aventureros según el plan anterior de buscar una casa. Milia llegó a tiempo para reunirse con Roland y Layla en el gremio de aventureros, donde planeaban buscar una casa. Roland trajo a Layla para enseñarle el gato. Sin embargo, cuando Milia intenta acercarse a Layla, el gato se esconde detrás de Roland. Milia guía a Roland y Layla para que vean algunas casas disponibles. Milia los lleva a una casa unifamiliar en la zona este de la ciudad, cerca de la casa de Milia. Aunque la casa era bonita y estaba bien situada, Layla se muestra insatisfecha moviendo la cabeza. Esto indicaba que la primera elección no contaba con la aprobación de Layla, que seguía expresando su descontento. Roland, Milia y Layla siguen buscando casa. Llegaron a la siguiente casa, que estaba en las afueras de la ciudad. Esta casa parecía bastante grande y estaba situada en una zona bastante apartada, sin edificios vecinos. El jardín de la casa no estaba bien cuidado y había mucha maleza. Milia explicó que la casa había estado vacía durante mucho tiempo y que el propietario era un antiguo aventurero. Debido a lo arriesgado del trabajo de los aventureros, no es raro que alguien desaparezca de repente. La casa es más grande que la anterior y tiene un pequeño río alrededor. Sin embargo, la casa tenía algunos inconvenientes, como la antigüedad del edificio y la lejanía de la ciudad. A pesar de ello, Layla mostró interés moviendo la cola. Justo cuando Milia estaba a punto de abrir la puerta de la casa, Roland sintió una presencia inquietante. Layla también reaccionó levantando las orejas. Algo parecía molestarles incluso antes de entrar en la casa. Roland y Layla descubrieron la presencia de un monstruo de tipo no muerto en el interior de la casa que visitaron. Roland indicó a Milia que esperara fuera debido a la posibilidad de que la situación fuera peligrosa. Aunque la mayoría del personal del gremio eran antiguos aventureros, Milia parecía más acostumbrada a un trabajo más formal. Al abrir la puerta, se encontraron con una sala más grande de lo que parecía desde fuera. Detectaron la presencia de miasma o aura oscura procedente de una habitación del interior de la casa. Al entrar en la habitación, encontraron a Plasma Oscuro, un monstruo capaz de alimentarse de miasma.
Roland se dio cuenta de que utilizar la magia sería la forma más rápida de enfrentarse a este monstruo, pero le preocupaba dañar su nuevo hogar. En lugar de eso, centró su atención en su brazo izquierdo, quizá preparándose para una acción más cautelosa que un ataque directo. Tras derrotar con éxito a Plasma Oscuro utilizando su habilidad específica, Roland identificó su técnica como el uso de maná para formar una armadura mágica. Aunque Roland consideraba que esta técnica era sencilla, las criaturas del mundo demoníaco la llamaban con un nombre más exaltado. Tras terminar la batalla y revisar la casa en la que Roland iba a vivir, Roland regresó junto a Milia y le informó de que Roland se había decidido por aquel lugar por su tranquilidad. Milia se ofrece a ayudar con la mudanza, pero Roland se da cuenta de que no lleva equipaje consigo. Esto decepciona a Milia, que esperaba almorzar con Roland. Finalmente, Roland decide limpiar la casa y el jardín durante el día y pospone el almuerzo con Milia. Esto indica que estarán separados durante un tiempo, mientras Roland termina sus deberes. Después de que Milia se sintiera un poco incómoda, a él parece ocurrírsele una brillante idea. Milia se ofreció a preparar el almuerzo y llevárselo a Roland, mientras Milia le pedía a Roland que limpiara la casa. Sin esperar respuesta de Roland, Milia salió corriendo inmediatamente. Layla comentó que a Milia parecía gustarle mucho Roland, pero Roland respondió diciendo que Roland no había pensado en el almuerzo, por lo que la oferta de Milia era muy útil. Roland echó un vistazo a la casa, que tenía 4 habitaciones, un salón y una cocina. Todo está lleno de polvo, pero Roland confía en que la limpieza pueda resolver el problema. Roland tocó entonces el collar de Layla, y su cuerpo empezó a brillar y a recuperar su aspecto normal. Debido a su proximidad, Layla es empujada contra la pared y su cara queda cerca de Roland. Roland declara que lo harán, haciendo que Layla se ruborice y se ponga roja. Layla se niega alegando que hay una joven que volverá en cualquier momento, pero Roland le asegura que acabarán antes de que la chica regrese. Roland le pide a Layla que le ayude a limpiar ciertas zonas alrededor de la fuente de agua, como la cocina, el baño y el retrete, mientras que Roland limpiará el resto del lugar. Aunque Layla estaba un poco indecisa, Roland le pidió que abriera los ojos y empezara a moverse, ya que el tiempo era oro. Layla empezó a temblar y se resistió violentamente a Roland cuando éste se acercó a ella. Layla incluso empujó a Roland con fuerza en el pecho y luego se alejó enfadada, pisando fuerte como si estuviera enfadada por algo. Mientras se alejaba, Layla encontró un agujero en el suelo y se quedó atascada. Layla llamó a Roland para que la ayudara, ya que no podía moverse. Roland rescató a Layla, que solo podía apoyar la cabeza en el suelo. Roland se dio cuenta de que este lugar era muy viejo y que necesitaría reparaciones en el suelo poco a poco. Mientras Roland y Layla trabajaban en la limpieza de la zona, Milia regresó con una cesta. Milia estaba impresionada por los grandes cambios en el lugar y Roland le explicó que Layla, miembro del clan demonio, había ayudado en la limpieza. Layla, con un porte bastante altivo, se presentó como miembro del clan demonio. Milia se sintió un poco incómoda por el miedo de los humanos al clan demonio, pero Roland calmó a Milia explicándole que Layla no podía usar magia. Milia se sintió aliviada al oír que Layla no podía usar magia, lo que alivió su miedo al clan demonio. Roland le explicó que la gran diferencia entre el clan demoníaco y los humanos radicaba en la habilidad y el poder mágicos, y que el clan demoníaco tenía ventaja en ese aspecto. Layla comenzó a comer el almuerzo que Milia había traído, sin importarle que Milia solo hubiera hecho suficiente para ella y Roland. A Milia le molestaba que Layla pareciera arrogante y siguiera molestándola. Roland le explicó que había conocido a Layla antes, durante sus viajes, y parecía que la actitud arrogante de Layla se había mantenido desde entonces. Roland quería contarle a Milia la verdadera identidad de Layla como señor de los demonios, pero estaba seguro de que Milia no le creería. Mientras almuerzan, Milia sigue siendo provocada por Layla, que se burla de ella. Se dan cuenta de que Milia ha hecho ella misma la comida. Roland afirma que no suele prestar mucha atención al sabor de la comida, pero que la comida que hizo Milia estaba deliciosa y le impresionó. Roland se ofrece a ayudar a limpiar, pero Layla se niega. Sin embargo,
Milia insistió en que más ayuda sería mejor. Milia alaba las excelentes dotes de limpieza de Roland. Milia y Layla entablan una conversación jocosa, en la que Milia le pone a Layla el apodo de Barabasán. Layla le explica que procede de un lugar noble donde la limpieza puede hacerse invocando sirvientes. Layla intenta usar la magia invocando a sus amigos de la oscuridad, pero no pasa nada. Milia se burla de ella porque Layla no puede invocar magia, ni siquiera percibirla. Layla se enfada y jura que nunca olvidará este comportamiento. Los dos personajes siguen burlándose el uno del otro y, debido a la provocación de Milia con respecto a la limpieza, Layla se esfuerza aún más. Aunque se burlan la una de la otra, parece que se lo están pasando bien. Milia ofrece a Roland cenar en su casa. Al principio, Roland quería cenar en un restaurante, pero la casa de Milia está un poco lejos del centro de la ciudad, así que Roland acaba aceptando la oferta. Sin embargo, Layla se niega a acompañarle. Antes de separarse, Milia expresa a Roland su preocupación por los rumores de la presencia de extraños monstruos en la casa. Milia le preguntó si todo iría bien. Después de que Roland y Milia consiguieran superar la amenaza del plasma oscuro, Roland le da a Milia la piedra mágica, que es el núcleo del plasma oscuro. Su diálogo puso de manifiesto el asombro de Milia ante la capacidad de Roland para derrotar al plasma oscuro, una criatura difícil de superar incluso para una aventura en solitario con un nivel B como mínimo. Milia se sorprendió de que los ataques físicos suelen ser ineficaces contra el plasma oscuro. Roland le explicó que consiguió atravesar el pecho del plasma oscuro con sus propias manos a pesar de que la criatura no tenía una forma física clara. Tras la conversación, Roland y Milia llegaron a casa de Milia, donde les presentaron a los padres de Milia de forma cálida y amistosa. Intercambiaron amables saludos y hablaron sobre el gremio de aventureros, las aventuras y los viajes de Roland antes de unirse al gremio como empleado. Se creó un ambiente cálido cuando Roland conoció a la familia de Milia. Charlaron informalmente durante la cena, y los padres de Milia se mostraron muy interesados en conocer las aventuras de Roland fuera de la ciudad. Roland se sintió reconfortado por la serenidad y felicidad que emanaba de esta vida familiar normal. En ese momento, Roland se dio cuenta de la importancia de una vida sencilla y normal. Aunque pueda parecer corriente, para Roland fue su primera experiencia de sentirse cerca de una familia cálida. Roland también comprendió la importancia de la mediocridad y lo que una vida normal significa para una persona. Este encuentro causó una profunda impresión en Roland, haciéndole comprender lo importante que es tener una vida cálida y normal. Roland abandona la casa de Milia con gratitud y una profunda impresión de la experiencia que tuvo en el cálido y cariñoso hogar familiar de Milia. Más tarde, Roland intenta salir de la casa en silencio para no despertar a Layla. Roland, tras llegar al gremio de aventureros, se preparó para ir a trabajar, aunque sus tareas en aquel momento se limitaban a clasificar documentos. Sin embargo, como profesional, Roland se preparó con diligencia. Roland fue asignado a trabajar en el mostrador, donde su trabajo consistía en organizar misiones para los aventureros. Un aventurero llamado Neil llegó y se sentó frente a Roland para realizar una misión. Roland comprobó la licencia de aventurero de Neil, y aunque Neil era de rango D y tenía algo de experiencia completando misiones de rango E y F, Neil decidió no aceptar la misión de rango E recomendada por Roland, y solicitó una misión de rango D. Roland intentó comprender las preferencias y habilidades de Neil, teniendo en cuenta que el arma utilizada por Neil era un arco. A pesar de no comprender la diferencia de habilidades entre los aventureros de rango E y D, Roland buscó una misión de rango D que se ajustara a los deseos de Neil. Después de que Roland ofreciera una misión al aventurero llamado Neil, la misión era suprimir al halcón asesino de pájaros alimañas. Neil estuvo de acuerdo en aceptar la misión, aunque a Roland le preocupaba un poco que la misión pudiera ser demasiado difícil para un aventurero de rango de Roland. También visitó la mesa de Milia para pedirle su opinión sobre la dificultad de esta misión para un aventurero de rango de. A Roland le preocupaba que la fuerza de los halcones asesinos pudiera variar, y existía la posibilidad de que algunos de ellos fueran demasiado fuertes para aventureros de rango de. Mowgli, otro miembro del personal del gremio, intervino en esta conversación,
afirmando que si Roland consideraba que la misión era demasiado difícil, podía negarse a dársela a Neil. Sin embargo, Roland también consideró que había un halcón asesino débil, y que esta podría ser una oportunidad para que Neil reforzara su confianza. Una vez completado el procedimiento del contrato, Neil recibió de nuevo su licencia de aventurero y abandonó el gremio. Roland se sintió un poco preocupado, ya que Neil era la primera persona a la que Roland había encomendado una misión. Roland pidió ayuda a Emilia mientras estaba en el mostrador y fue a supervisar cómo Neil llevaría a cabo la misión que le acababan de encomendar. Roland abandonó el gremio tras encomendar a Neil su misión. Roland se encontró con la jefa de sección Iris fuera del gremio, quien le confesó que el maestro del gremio le había hablado un poco de Roland. Iris también observó que Roland tenía mejor aspecto del que esperaba. Tras salir del gremio, Roland se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo del pecho. Roland se dio cuenta de que su aspecto era diferente cuando llevaba puestas las gafas y cuando no, basándose en la observación de Layla. Roland vio entonces a Neil, que estaba en una colina tirando de una ballesta. La misión de Neil era capturar al halcón asesino que amenazaba la mercancía de los comerciantes de la calle. Este halcón parecía más grande de lo habitual, y su velocidad y la fuerza de su pico eran superiores a las habituales. Neil soltó su flecha pero no dio en el blanco. El halcón no tardó en darse cuenta de su presencia e inmediatamente tendió una emboscada a Neil. Neil reaccionó lanzando su arma y agachándose para protegerse la cabeza mientras el halcón le emboscaba a gran velocidad. Roland se alarmó al ver una situación tan peligrosa. Esto sugiere que la misión no será tan fácil como se esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que el halcón es más grande y agresivo de lo esperado. Roland se encontró con Neil, un aventurero que estaba luchando contra el halcón asesino. Neil tuvo dificultades para disparar al halcón debido a su gran velocidad en el aire. Roland le aconseja que el halcón asesino tiene un momento en el que no puede hacer nada, ya que se centra en su objetivo. Neil, intrigado, pregunta cuándo se produce ese momento, y Roland le explica que, cuando el halcón apunta a su objetivo, no está atento a otros peligros. Roland trató entonces de sugerir a Neil que atrapara al halcón utilizando un cebo. Sin embargo, Neil se dio cuenta de que no había animales pequeños en los alrededores que pudieran servir de cebo. Roland mencionó que el halcón asesino a veces se come a los humanos, refiriéndose al incidente en el que el halcón atacó a Neil. Neil acababa de enterarse de que el halcón no solo buscaba comida, sino que quería matarle. Esto hacía que la situación fuera aún más peligrosa, ya que el halcón no solo buscaba una presa, sino que también quería herir o matar a los humanos. Roland reta a Neil a enfrentarse al halcón asesino con su arco como prueba de su valentía y sus habilidades con el arco. Roland le dio a Neil una opción: si no se sentía seguro para disparar al halcón, debía dejar de ser arquero. Neil, aunque intimidado por el tamaño y la ferocidad del halcón, decidió aceptar el reto. Neil expresó su confianza en sus habilidades como arquero y su determinación de ascender con sus disparos. A pesar de la tensa situación, Neil mantuvo la calma y la concentración, preparó su flecha y apuntó al halcón asesino que flotaba en el aire. Aunque Roland regresó al gremio sin esperar el resultado de la batalla, percibió un cambio en la mente y el espíritu de Neil. Entonces, Roland decidió volver a ponerse las gafas y cambió su expresión facial a una más suave, señal de que Roland volvía a su identidad y apariencia normales para volver a trabajar en el gremio. Cuando Roland regresó al gremio tras el incidente con el asesino del halcón, Milla parecía preocupada y estaba al borde de las lágrimas debido a su preocupación porque Roland no salía del baño. Roland intentó nivelar la historia con Milla para que no llamara demasiado la atención. Sin embargo, Morley, que también intervino en la conversación, afirmó que Roland debía cuidar su salud, mientras que Layla era ignorada por los dos implicados en la conversación. Roland regresó a la recepción y reanudó sus tareas de organizar las tareas de varios aventureros, entre ellos el aventurero Neil, que regresaba de su misión. Neil completó con éxito su misión con pruebas en forma de una pluma de halcón asesino. Roland entregó la pluma al examinador para su inspección, y los resultados mostraron que se trataba de una pluma de halcón asesino. Neil consiguió completar bien su tarea,
y sus sentimientos tras completarla le hicieron sentirse confiado para hacer más. Roland le felicitó y le entregó la recompensa por completar la tarea. Esto fue un éxito para Neil y alimentó su entusiasmo para futuras tareas. La historia continúa con Roland recibiendo el encargo de la jefa de sección Iris de buscar a un aventurero que desapareció tras realizar la tarea de rango E. Su tarea consistía en encontrar al aventurero. O recuperar su licencia de aventurero, a ser posible con vida. Cuando Roland se disponía a asumir la tarea, Milia le propuso tomarse un breve descanso y le ofreció las galletas que Milia había preparado. Aunque la invitación a descansar sonaba atractiva, Roland decidió continuar primero su búsqueda en el bosque. Una insistente Milia y una acompañante Layla, en forma de su gato, se unen a la búsqueda. Milia pregunta por la gata de Layla, que se avergüenza cuando Layla parece evitarla. Roland pregunta a Layla si está preocupada, pero Layla responde que no lo está por alguien que es mucho más fuerte que ella. La historia continúa con Roland y Milia buscando a unos aventureros que desaparecieron tras recibir una tarea de rango E para recoger el néctar de la flor de Kin. Aunque en realidad se trataba de una simple tarea de rango E, la desaparición de los aventureros había superado el límite de tiempo establecido de una semana. Roland y Milia estaban buscando pistas para encontrar al aventurero desaparecido en el bosque. Comprobaron las zonas donde el aventurero podría estar descansando o escondiéndose, incluida una cueva que Milia creía que estaba allí. Milia y Roland utilizan el mapa que Milia llevaba consigo para orientarse por el bosque y encontrar la cueva. Sin embargo, cuando llegan a la cueva, Roland percibe una presencia inquietante en su interior, quizás de una bestia salvaje o una criatura mágica. Milia, preocupada por la seguridad de Roland, le ofrece galletas antes de que éste entre en la cueva. Roland promete volver cuando el sol comience a ponerse, pero hay una sensación de tensión cuando Roland percibe la presencia de criaturas en la cueva. Tras encontrar al aventurero perdido en la cueva, la siguiente escena muestra al protagonista y a Layla tomándose un pequeño descanso. En ese momento, varios pequeños osos grises surgen de entre las sombras. Resulta que los derrotados son las madres de unos osos jóvenes que parecen ser osesnos. La presencia de los osesnos unos días después para dar las gracias a Roland demuestra el honor que se le ha concedido a pesar de que sus acciones no provocaron la muerte de nadie. Roland consideraba que su trabajo en el gremio era mundano, principalmente organizar los libros y ayudar en otras tareas administrativas. Sin embargo, sus deberes como reclutador de aventureros por orden de Iris a veces se convertían en revocar licencias de aventureros en lugar de limitarse a reclutar. La conversación que Roland escuchó entre Milia y los otros 3 aventureros indica el problema. La presencia de este trío de aventureros en el mostrador del gremio puede ser el detonante de una nueva aventura o de un problema al que Roland y sus compañeros tendrán que enfrentarse. Se estaban preparando para completar una aventura en grupo de nivel C que implicaba enfrentarse a monstruos que habían asustado a un pueblo cercano. Estas misiones de grupo son de mayor envergadura que las misiones en solitario, con mejores recompensas. Sin embargo, aunque su grupo estaba casi completo, aún les faltaba una persona. Milia observó que habían invitado a todos los aventureros presentes que eran aptos, pero todos habían declinado su oferta. Ahora se encontraban en una situación en la que el plazo de reclutamiento estaba a punto de expirar, y no tenían otra opción que buscar miembros adicionales de otras ramas. Roland recordaba meticulosamente estos detalles, lo que hizo que Milia admirara sus habilidades. Neil, desesperado, suplicó a Roland que se uniera a ellos. La petición de Neil demostraba lo mucho que necesitaban a una persona más para completar la búsqueda. Roland se sorprendió de que Neil le llamara Aniki, ya que pensaba que Neil debería ser mayor y tener más antigüedad. Milia también se sorprendió porque los empleados nunca suelen participar en aventuras. Sin embargo, la situación cambió cuando Iris dio permiso a Roland para unirse a la aventura. Aunque Roland no manifestó explícitamente su voluntad de unirse, el permiso de Iris le dejó confuso. El jefe de la sucursal, con confianza, afirmó que Roland era capaz de luchar contra monstruos porque anteriormente había derrotado a una bestia temible, que en realidad era un gato negro que dormía cerca.
El comentario positivo del jefe de rama cogió a la gente por sorpresa. Empezaron a preguntarse por qué tenía tanta fe en Roland y que era exactamente la temible bestia que había derrotado. Surgieron preguntas y dudas sobre si Roland era lo suficientemente fuerte como para unirse a la búsqueda. Sin embargo, algunas personas mencionaron que Roland era la única persona que había sido contratada directamente por el jefe de la sucursal, lo que demostraba la confianza que se depositaba en él. Circulaban rumores extraños sobre Roland, como que había sido miembro de la caballería real. Iris respondió a las habladurías con una sonrisa, preguntándose si realmente eran tan extrañas. Iris también señaló que el trabajo de Roland, que consistía en organizar los libros a lo largo del día, no era emocionante, sobre todo cuando el gremio contaba con bastante personal. Roland asintió a la orden de Iris y pasaron a la siguiente conversación. Milla, otro miembro del gremio, observó su conversación con una sensación atormentada, al darse cuenta de la confianza que había entre Roland y el jefe de la sucursal. Roland comenzó entonces su tarea. Roland se dirigió a la entrada del gremio, donde le esperaban 3 personas. Roland se presentó y ofreció su cooperación en su tarea. Sin embargo, el hombre que portaba la lanza mostró una actitud cínica hacia Roland, considerándolo solo un empleado que había venido a ayudarles en su tarea, al tiempo que advertía a Roland de que no les molestara. Más tarde, los sacerdotes sintoístas se dan cuenta de que Roland ha venido sin armas, para su consternación. Roland les explica que, como sanador, no quiere emplear excesiva energía ni recursos, incluidas las armas. Sin embargo, esta actitud dejó a las 2 personas decepcionadas con él. Neil, uno de los miembros del equipo, se refirió con entusiasmo a Roland como un Aniki. Roland, aunque incómodo, intentó evitar la llamada. Se vieron formando en grupo, uno delante, 2 detrás y Roland en el centro para apoyar a la vanguardia y proteger a los 2 de detrás. El equipo partió hacia la aldea Lazoné para llevar a cabo su tarea, que consistía en erradicar o someter a los monstruos recién aparecidos en los alrededores de la aldea. Durante el viaje, los demás miembros del equipo empezaron a hablar de sus experiencias en misiones anteriores. Roland evaluó sus habilidades de forma indirecta, refiriéndose a sí mismo como el aventurero de mayor rango, SSS, y calificando a los demás miembros del equipo por debajo, especialmente a Spear, rango E, al sacerdote sintoísta, rango F, y a Neil, rango E-. A medida que se acercaban a la aldea, olieron humo en el aire, y Roland instó a su equipo a darse prisa. Neil llamó a Roland, Aniki, y Roland expresó su confusión acerca de la situación. Vieron humo negro procedente de la aldea que les preocupó, pero los demás miembros lo descartaron como una hoguera. Sin embargo, el sonido de un monstruo lejano rugiendo se escuchó interrumpiendo su conversación. Cuando miraron en la dirección del sonido, se encontraron con un monstruo rojo gigante. La reacción del trío se tornó seria cuando se dieron cuenta de la presencia del enorme monstruo rojo, probablemente un lobo rojo. Estaban conmocionados y confusos, y Roland observó que probablemente era la primera vez que veían un monstruo así. Roland, aunque podría haber dirigido y matado al monstruo él mismo, decidió no hacerlo, ya que solo era un empleado corriente en su aventura. Roland también pensó que era su responsabilidad como aventureros resolver el problema. Roland les explicó la existencia del lobo rojo, una criatura mítica que posee gran destreza y daño, pero que solo debería encontrarse más al sur. El sacerdote sintoísta empezó a dar órdenes al equipo. Sin embargo, el equipo empezó a pelearse debido a su miedo y confusión. Se culpaban unos a otros y nadie quería acercarse al monstruo. Finalmente, se sorprenden cuando el monstruo empieza a acercarse a ellos. El argumento continúa el momento de suspense cuando el lobo rojo, un monstruo gigante de color rojo, empieza a atacar al equipo. Spear, uno de los miembros del equipo, entra en pánico e intenta huir mientras el lobo rojo se acerca. Roland, sabiendo que el pánico de Spear solo empeorará la situación, le detiene y le ordena que se detenga y se ponga frente a él. Roland intenta calmar al aterrorizado Spear de forma grosera, pidiéndole que se calme y muestre una actitud más firme. A pesar de su rudeza,
Roland intentaba ayudar a Spear a no caer presa del miedo y el pánico. Roland pidió a Spear que preparara su lanza y adoptara una postura defensiva, mirando directamente a los ojos del lobo rojo. Roland le mostró a Spear que el lobo rojo se volvería más vigilante si sentía que sus amenazas eran ineficaces. Mientras tanto, el sacerdote sintoísta parecía confuso y no sabía qué hacer. Roland, con sus conocimientos sobre el lobo rojo, consiguió calmar la situación enseñando a Spear cómo tratar con el monstruo sabiamente, incluso cuando el propio sacerdote sintoísta no sabía qué hacer. Roland explicó que, aunque el lobo rojo tenía una gran velocidad y fuerza, su piel era blanda y podía ser atravesada por las armas. Mostrando calma y preparando su lanza, Spear hizo que el lobo rojo dudara y empezara a frenar. Después de que Roland consiguiera calmar al lobo rojo, Neil, que actuaba como ballestero del equipo, entró en acción aprovechando su velocidad y distancia para atacar al lobo rojo con su flecha. Aunque el lobo rojo era rápido, su gran tamaño facilitaba el disparo al acercarse. Neil consiguió lanzar 2 flechas que impactaron en el lobo rojo, haciendo que el monstruo gimiera y finalmente cayera abatido. Roland ordenó inmediatamente a Spear que se acercara y atacara al lobo rojo herido. Spear lanzó valientemente un ataque con su lanza, y finalmente el lobo rojo perdió la vida tras un fuerte ataque. Una vez finalizada la batalla, Spear se sintió conmovido y agradecido a Roland por la ayuda. Roland, aunque no se sentía demasiado cómodo con que le llamaran Aniki, aceptó los elogios de Spear y le dio su apoyo y le alabó por su valentía y su duro trabajo. Mientras tanto, Shinto seguía muerto de miedo, sin aceptar del todo la situación. Una vez terminada la batalla, Roland aclaró su papel como líder del grupo al aún asustado sacerdote sintoísta, confirmando que Roland sería quien le daría más instrucciones. Aunque seguía asustado, el sacerdote sintoísta finalmente aceptó el papel de Roland como líder de la situación. Roland condujo al grupo hacia la aldea de la Sonne. A medida que se acercaban a la aldea, se hizo evidente que se estaba produciendo un alboroto. El olor a humo era cada vez más fuerte y el viento se hacía más cálido a cada paso que daban. Cuando llegaron a la aldea, vieron a los aldeanos intentando apagar el fuego que la había envuelto. Aunque querían averiguar la causa del incendio, era más importante apagarlo primero. Mientras ayudaba a los lugareños, el miembro del grupo, Spear, aprovechó la oportunidad para recabar información de ellos. Se enteraron de que el incendio había sido provocado por un monstruo parecido a un gran lagarto capaz de escupir fuego. Roland dedujo que probablemente se trataba de una salamandra, sin embargo, solo debería encontrarse más al sur. Luchando contra la salamandra, Roland se dio cuenta de que no podía luchar y guió a los otros 3 miembros a la vez. Decidieron seguir ayudando a apagar el fuego, dejando a los otros 3 miembros trabajar mientras Roland exploraba los alrededores en busca de más información. Fue Roland quien siguió las grandes huellas encontradas en el suelo, que se confirmó que eran de una salamandra. Siguieron las huellas con la esperanza de encontrar a la criatura, y no tardaron en toparse con el monstruo, que se movía y soltaba polvo debido a su actividad. Roland mostró claramente su intención de enfrentarse a la criatura, haciendo que la salamandra se percatara de su presencia. A pesar de su aspecto cauteloso, la salamandra no parecía un animal salvaje. Roland pensó que aquel monstruo podría haber sido domesticado por alguien. Cuando Roland se acercó, la salamandra reaccionó con un sonido inquietante y amenazador. Sin embargo, la impresión que dio fue que esta criatura estaba acostumbrada a ser respetada y parecía incapaz de reconocer las capacidades de su oponente. La salamandra preparó entonces un ataque reuniendo energía para lanzar una bola de fuego contra Roland. Roland demostró su pericia para hacer frente al ataque de fuego lanzado por la salamandra. Con calma, Roland apagó el ataque con un ligero movimiento, dejando al monstruo confundido por la reacción mostrada. Aunque la salamandra desató un ataque más intenso, incluso barriendo el suelo frente a él con llamas abrasadoras, Roland absorbió fácilmente las llamas, mostrando su habilidad para controlar y soportar el ataque. Roland explicó que, gracias a su capacidad para moverse más rápido que las llamas, podía evitar que el fuego se propagara. La salamandra intentó entonces atacar físicamente cargando contra Roland,
pero este le agarró un tobillo y utilizó las garras del monstruo para cortarle el cuello. Aunque la salamandra luchó por escapar, Roland puso fin a su sufrimiento asestándole un fuerte golpe en la frente. A continuación, Roland acabó con la vida de la criatura y se disculpó por haber utilizado las garras de la salamandra por no llevar un arma. Tras terminar la batalla con la salamandra, Roland sintió la necesidad de informar a los aldeanos de los acontecimientos que acababan de tener lugar. Aunque la salamandra estaba muerta y se hizo el silencio, Roland sintió la mirada de alguien y miró hacia los arbustos en la distancia. Mientras tanto, desde la perspectiva de las demás personas que lo observaban desde la distancia, estaban impresionadas por la fuerza y la habilidad mostradas por Roland. Estaban asombrados de ver a Roland derrotar a la salamandra rápidamente y extinguir las llamas del monstruo con sus propias manos. Tenían la sensación de que Roland no era como un aventurero corriente, sino que parecía un aventurero de clase A, quizá incluso superior. Aunque la distancia era bastante grande, la persona sintió que Roland le estaba mirando fijamente, aunque lógicamente no debería ser posible. Notaron que la fuerza de Roland superaba con creces la suya, quizás incluso en una dimensión diferente. Aunque Roland no había hecho nada anteriormente contra el lobo rojo, la persona decidió convertir a Roland en miembro de su equipo. Planeaban invitar a Roland a unirse a su grupo.